¿Sumemos a nuestro invitado? Uy, qué gusto va a ser. Qué gusto Mira, va a lo voy a ser. sumar aquí a la charla. Está con nosotros Gustavo Córdoba. Hola, Gustavo Córdoba, analista político. Gran ¿Cómo les analista, va? ¿eh? ¿Cómo les estás, va? Gustavo? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. ¿Se alcanza a ver dónde estoy? Estás en Ushuaia, Gustavo. Sí, señor. Te lo voy a spoilear rápidamente, porque como soy un seguidor tuyo, de la primera hora, cuando no eras tan famoso, viste, sabía que estabas en Ushuaia. Qué bien, Gustavo. Qué bien. Escúchame, ya que te tengo ahí en Ushuaia, en un lugar como Ushuaia, ¿se vive la misma locura a la que parece que estamos inmersos acá en la ciudad de Buenos Aires, en tu Córdoba, en la provincia de Rosario? Buenos Aires. Digo, ¿se vive esa misma locura? ¿La gente está pendiente de las mismas cosas que nosotros? Mirá, no, definitivamente. Mirá. Otra vida. Hay, creo, distintos niveles de preocupación. Uno podría considerar, viendo el movimiento que hay turístico, comercial, que Tierra del Fuego forma parte de un momento muy especial de la economía de la Argentina, ¿no? Y si hay alguna crisis, será en la imprevisibilidad de nuestra economía. Pero uno hace un paneo y ve construcciones desarrollándose por todos lados, turistas extranjeros prácticamente ininterrumpido todo el año, Claro. un movimiento, Javier, impresionante, ¿no? Entonces, ciertamente que hay una cuestión que los medios de Capital Federal transmiten hacia el resto de la Argentina, que quizás es algo que se vive en Capital, y acá se consume, claro, pero se lo ve con una perspectiva totalmente distinta. Mirá, Claro. qué interesante. Sí, eso. porque a pesar de esto que contás, después parás en una estación de servicio y vas a tomarte un café o a pedirte un sanguchito, qué sé yo, está la tele puesta y está puesto TN, La Nación Más, A24, C5N, están puestos los canales porteños. Por eso se da la paradoja muchas veces que en el interior estamos mucho más informados de las veredas que se rompen y se arreglan en Capital Federal que las que se rompen y se arreglan en nuestros municipios, ¿no? Totalmente. Claramente. Gustavo, ¿qué estás viendo de cara al balotaje? En estos días estuvieron conociendo muchas encuestas que lógicamente hablan de números. Recién con Javier, en la previa a recibirte, hablábamos de que se están conociendo números que tienen que ver tal vez con lo cuantitativo, pero vos conocés también de lo cualitativo y ahí es a donde hay que apuntar para entender cómo se van a repartir los votos que vimos durante las elecciones generales y que ahora van a tener que distribuirse en 2 candidatos nada más. ¿Qué estás viendo vos? Que básicamente las encuestas que hay para todos los gustos ciertamente tienen un límite de registro, ¿no? Entonces, comparto que el contexto suele ser mucho más rico, el análisis del contexto, para entender cómo votamos, en definitiva, el próximo 19. Y déjenme decirles que se reparten nada más que 100 puntos. Es decir, no hay 120, 130 para repartir, hay 100. Claro. Y de esos 100, la matemática nos indica que, en principio, no podemos evitar poner como favorito a Javier Milei, toda vez que la sumatoria de los votos que él sacó en primera vuelta, más los de Patricia Bullrich, eventualmente suman casi un 54%, ¿no? Es decir, la pelea de Milei es de mantener la integridad de los dos sectores que han confluido en esta candidatura de él en el balotaje. Distinto panorama tiene Sergio Massa, porque evidentemente su 37% requiere de un volumen electoral complementario muy importante. Y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? No todo el voto de Schiaretti va a Massa. Hay una parte, claro, sobre todo en Córdoba, que va más a Milei que a Massa, o está prácticamente equilibrado, pero fuera de Córdoba el voto de Schiaretti sí va a Massa, pero con eso no le alcanza. Entonces necesita también el voto de la izquierda. Casi todo el voto de la izquierda va a Massa, pero aún así, cuando empezamos a ver la matemática de esta historia, es como que es complejo para Massa lograr ese resultado que le pueda permitir un triunfo. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Milei es favorito, a pesar de las encuestas que a nosotros nos da Massa arriba. Interpretamos que hay un límite, ¿no? Porque todas las preguntas que nosotros hacemos respecto al funcionamiento de la economía, respecto del perfil de cada uno de los candidatos,
Y bueno, a Massa le da bien en cuanto a valores de defensa de la democracia, pero en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la economía, superar esta crisis, le da favorable a Milei. Entonces, vemos que es un escenario hostil para los intereses de Massa y además lo llevamos a un terreno un poco más profundo. Hay 2 provincias, o 3, que serían las que, a mi criterio, van a definir esta elección. Por un lado, provincia de Buenos Aires, que es una provincia que suele darle al peronismo las buenas noticias electorales, sobre todo por el peso de casi un 40% a nivel nacional. Ahora, las otras 2 provincias que equilibran y pueden superar incluso a Buenos Aires son Mendoza y Córdoba. ¿Por qué? Porque se está dando un fenómeno de descarte, es el voto más tradicional de segunda vuelta, de balotaje, en donde, por ejemplo, en Córdoba y en Mendoza, el valor más importante es impedir que llegue Massa al gobierno, mientras que quizás en Buenos Aires sea impedir que llegue Milei al gobierno. Claro. Y estamos viendo que el voto a Milei en Córdoba y en Mendoza está adquiriendo proporciones que superan en el voto válido ampliamente el 60%. Mirá, mucho. ¿Y vos crees que eso es solamente, tiene vínculo con que unos y otros quieren evitar o que sea Massa o que sea Milei, o surge otra vez esa grieta peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, antikirchnerismo? Yo creo que hoy la grieta más efectiva es la antipolítica, anticasta. Creo que hay, más, lamentablemente... a un post-acuerdo entre Milei, Macri, Bullrich y un sector del PRO. Aún después Sin duda, porque hay una potencia adicional en la crítica a que los errores de la política los comete solamente un sector de la política, ¿no? Me parece que ahí hay un buen ataque y una mala defensa de parte de la política tradicional, que todavía hoy no ha encontrado la manera de decodificar el desafío que les impuso Milei desde un tiempo atrás, ¿no? Eso es interesante y me gustaría profundizar más ahí. Ayer hablaba con un colega tuyo que me hablaba de una encuesta que habían hecho previo y post al acuerdo y decían que antes del acuerdo y después del acuerdo pasó de un 30 a un 60% los votantes de Bullrich que votaban a Milei. Antes del acuerdo votaban un 30% a Milei y después del acuerdo pasaron a ser un 60%, pero en contraposición el votante núcleo de Milei les daba que había un 10% que lo habían votado en las elecciones generales que ya no sabían si lo iban a volver a votar en el balotaje porque les daba duda este acuerdo que había hecho con Bullrich y Macri considerándolo como parte de la casta. Obviamente son encuestas y cada una es distinta. ¿Qué mirada tenés vos sobre eso, no? ¿Cómo puede llegar a afectarle al votante más núcleo de Milei? Ese 30% que vimos hasta ahora es casi inamovible de Milei. Y también al que tiene dudas, al que lo ve y dice, quiero un cambio, pero Milei todavía me genera dudas. Bueno, si encontrás algún votante que hoy no tenga dudas en la Argentina, preséntamelo. Es verdad. Es increíble. Ahora, déjame decirte esto. Un pedacito de votantes jóvenes de Milei o se han ido a la abstención, al blanco o mínimo a votar a Massa. Pero el caudal que ha recibido de parte de Bullrich es determinante de su actual presente. ¿Por qué? Porque la interpretación que nosotros le damos a cómo recibió el votante en general el apoyo de Macri a Milei fue como una especie de garantía ante los eventuales desvíos o desbordes a los cuales nos tiene acostumbrado Milei, ¿no? Es como que todo el mundo pensó, bueno, si está Macri detrás, ¿no? Esto puede funcionar. Para el votante de antiperonista, para el votante de la derecha, para el votante antipolítica, bueno, creo que ahí se unieron 2 fuerzas que si uno ve previamente son los 2 tercios perfectos, ¿no? Que tenía la política argentina desde hace un tiempo atrás. Funcionar para controlarlo, decís. Sí, contame, porque sos un experto en Córdoba, no solamente por el apellido, contame los pasos de Schiaretti y de Yarlora respecto a el balotaje, porque está claro que Schiaretti se pintó la cara, viste, va contra Massa de una manera, solo falta decir que jamás votaría Massa, no pareciera que vaya a darse paso, pero da todo a entender que es en ese sentido, y Yarlora es mucho más cauto, no solamente por ser el gobernador electo, sino que
Bueno, hay segundas y terceras líneas que hay en donde hay más De hecho, conversación ni con Lerdo ni Massa. Perezoso, Massa lo nombró Claro, en que su iba a hablar acto con ayer, él. dijo que iba a Bueno, hablar sí, con él. institucionalmente, si él es el presidente de la nación y Yarlora es gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina, obviamente Sí, que no, tiene que hablar. lógico. Pero lo ninguneó a Schiaretti devolviéndole gentilezas. Pero me interesa más el lado de Schiaretti y Yarlora. ¿Cómo están imbrincados en este laberinto con respecto al balotaje? Todo el interior y particularmente la provincia de Córdoba y su cordobesismo se ven muy distorsionados desde la capital federal. Okay. El ambacentrismo, el porteño-centrismo que hoy está reinando en la política argentina, les impide ver las sutilezas o las diferencias que existen hoy en la representación política del interior. Yo les diría lo siguiente. Yo no sé si Massa hizo bien en ir a Córdoba, porque es probable que haya aumentado el voto en contra, por ejemplo. Mira. Quizás la estrategia más eficiente hubiese sido tratar de desincentivar el voto, es decir, que haya un aumento en el voto en blanco. Creo que la gran diferencia entre Yarlora y Schiaretti, que defienden los mismos intereses, es que uno está vinculado al pasado y otro está vinculado al futuro de la provincia. Schiaretti ya no tiene más hilo en el carretel, ¿no? Ha cumplido su tercer mandato, está en el bronce. En cambio, Yarlora sí tiene necesidades concretas hacia adelante de un posicionamiento nacional. Ahora, vuelvo a insistir con este cordobesismo que tiene una mirada muy endogámica, ¿no? Así como la política argentina es porteño-céntrica, ciertamente el cordobesismo le hace un juego como funcional, ¿no? Porque es muy endogámico. Y ciertamente cuando se meten en terrenos nacional, este cordobesismo cruje, porque es una contradicción que tiene que saber administrar y hasta hoy no lo ha podido resolver. De la Sota era la única figura que tenía el cordobesismo que enarbolaba un proyecto nacional. Lamentablemente falleció. Entonces queda ahora solamente en manos de Yarlora la posibilidad a futuro de enarbolar un proyecto nacional o una bandera nacional. Así que la clave está ahí. Yo creo que en esta elección Massa tiene un techo electoral en Córdoba, que es, nosotros le decimos cariñosamente el voto Fernet, 70-30. Digo, sería una enorme sorpresa para mí ver que Massa supere el 30% en esta elección. Claro. Y vos decías recién que fue un error tal vez para Massa ir a Córdoba, que lo máximo a lo que puede aspirar a lo sumo es al voto en blanco. ¿Qué rol va a tener el voto en blanco y también el ausentismo en estas elecciones? ¿Qué tanto Bueno, la noticia ¿cuál es? Que el comportamiento electoral no es uniforme por provincia. Hay provincias que tienen más cumplimiento de ir a votar, por ejemplo, Entre Ríos, Mendoza, que otras provincias. Entonces, cada provincia merece un trato diferencial. Yo creo que ahí no anduvieron bien. Córdoba tiene un perfil. Fíjense, si nosotros prestamos atención a los que votaron a cualquiera de estas dos opciones en primera vuelta, vamos a concluir que los 34 de Milei más los 12 de Massa suman un 46. Restémosle el 100%, nos queda un 56%, 54%, perdón, que no votó a ninguna de estas dos opciones. En vez de ir a pedirle el voto a Massa, que tiene un rechazo enorme en Córdoba, y déjeme decirle también, hasta el kirchnerismo es antikirchnerista en Córdoba, digo, una cuestión cultural muy, muy potente, entendible, pero bueno, es un dato objetivo. Digo, en vez de pedirle el voto a Massa, si hubiesen ido a decir, bueno, está bien, sabemos que no te gustan ninguna de las dos opciones, no vayas a votar. Ese era un mensaje mucho más potente y válido en un escenario de balotaje. Y creo que lo que han hecho es no entender el contexto en donde millones de cordobeses van a ir a votar el domingo 19. Conociendo como conocés la idiosincrasia de los aparatos en las provincias, Gustavo, ¿cómo crees que va a jugar esta vez la maquinaria electoral del peronismo, sobre todo en ciertas provincias en donde o durmieron o dejaron hacer en la PASO, activaron fuertemente en la general, estaban en juego las bancas para las legislaturas locales, para el Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Y ahora no ponen en juego nada, salvo alguno que dice, bueno, la coparticipación, con quién la voy a tener que discutir, o los fondos especiales. ¿Cómo crees que van a jugar?
hay una magia que ya no funciona. Digo, ya un gobernador no puede decir todos mis votantes van a votar a Massa. Eso no funciona. La estructura, los aparatos tienen un poder cada vez más relativo, básicamente porque el votante siente una autonomía mucho mayor que antes. Y ahí está el secreto. Yo creo que en muchas provincias va a haber un límite a la movilización electoral propia del peronismo. No creo que puedan llegar al volumen que obtuvieron cuando, por ejemplo, jugaron las gobernaciones. Y además tenemos que entender que el voto hacia el interior de la Argentina sufrió una transformación importantísima. A ver, Juntos por el Cambio, en el momento de mayor ruptura nacional, obtuvo un montón de gobernaciones adicionales que prácticamente cambiaron el mapa político de la representación en el interior de la Argentina. Entonces, realmente hay que prestar atención a estos fenómenos de que no es tan fácil llevar al votante de las narices a votar una opción u otra, ¿no? Creo que ahí hay un punto porque hay que entender, ¿no?, que el votante en la Argentina vota de acuerdo a la oferta también. Entonces, si la oferta que la política le ofrece en este turno electoral no es del todo buena, bueno, tampoco esperes que te acompañen con los ojos cerrados hasta el último día, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está en juego ahora para definir quién gana estas elecciones? Ya no sé si se trata de quién tiene un acierto muy grande, sino más bien si gana el que menos se equivoca. ¿Coincidís con eso? Total, porque el voto del balotaje es eso. El debate, por ejemplo, es quizás una única instancia que tiene Massa para tratar de mostrar un diferencial positivo de cara a la sociedad. Vamos a tener un gran debate. Ahora, no sé si le alcanza a Massa ese debate como para pasar al frente, ¿no? Tienden a ser muy parejos los escenarios de balotaje en la región. Si no, veamos Colombia, veamos Ecuador, veamos Brasil, veamos Uruguay, salvo Chile, que fue por una diferencia mayor, que Boric le ganó a Kast. El resto se han definido por un punto y medio. Claro. O sea, ¿cuál sería un gran error para los dos candidatos? Esos errores que tienen que evitar a toda costa, las grandes equivocaciones que tienen que evitar. Mira, en el caso de Massa, tiene que ser un poquito más espontáneo, ¿no? A veces pareciera que está sobrecoacheado Massa. Es tan veterano y tiene tanta experiencia en estas lides de candidatura y debates que por ahí es demasiado perfecto. Entonces, por ahí eso evitaría. Y en el caso de Milei, bueno, sus reacciones, ¿no? Creo que Milei es de los dos el candidato que nosotros o todos estamos esperando que se equivoque en algo, porque él no ficciona como es, él no tiene un libreto para mostrarse de una determinada manera. Yo creo que el gran éxito de Milei es que encontró el tono exacto de la queja y de la bronca de muchísima gente en la Argentina. Gustavo, a esta altura, ¿qué nivel están registrando de voto en blanco o de indecisos o de gente que dice no voy a ir a votar o no sé si voy a ir a votar? ¿Es alto? Sería obviamente más alto que el que se registró en la elección general del 22 de octubre, ¿no? Mira, en principio, el promedio nos está hablando que puede haber entre un 4 a un 6% de voto en blanco. Puede ser bajo, depende cómo lo mires. Sabemos además que no todo ese voto hay un en blanco, escenario de paridad grande entre 3 y 6, es bastante, te puede mover mucho la aguja. La cuestión es en dónde se están produciendo esos votos en blanco, ¿no? Sí, claro. Quizás la clave esté en las provincias de la zona centro que tienen mayor densidad poblacional y en donde un voto en blanco, por ejemplo, aumentando considerablemente en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, ahí puede cambiar un poquito la ecuación y eso puede jugar a favor de Massa. Pero en principio decirles que vemos un panorama donde el voto en blanco no va a ser tan dramático como todo el mundo espera, ¿no? Y escúchame, ¿y cómo ves que puede impactar el debate del domingo? ¿Es microclima nuestro, del círculo rojo, de los periodistas, de los analistas, de los que nos gusta la política? ¿O ves que puede haber una incidencia a una semana de la elección de ese debate ya que es un cara a cara, no es como los que vimos, los dos anteriores que vimos, que eran 5 y que este es cara a cara. Más picante, ¿no? Sí. En general, lo que nosotros decimos, en línea con eso que decís del microclima, decimos que los debates forman parte de las campañas electorales y que las campañas electorales, además, han ido perdiendo eficacia, ¿no? Riorda dice, se murieron las campañas electorales como para entender el fenómeno. Ahora, en el actual contexto,
este debate en particular, este debate entre estos dos protagonistas, con esta modalidad que bien señalabas recién, que es totalmente distinta a los anteriores debates, va a ser mucho más dinámico, se van a poder interrumpir, lo único que no van a poder hacer es tocarse o oírse las manos, pero todo lo demás está permitido. Bueno, quizás nos deje algo más, ¿no? Yo creo que va a tener una gran audiencia, va a generar mucha atención porque, digo, muchos están esperando a ver si Milei realmente puede estar en condiciones de gobernar este país, ¿no? Creo que ahí están esperando las señales para ver si Massa logra alguna diferenciación respecto de Milei y logra convencer a un montón de votantes que hoy no están convencidos o no le creen del todo lo que dice. Creo que el debate va a ser importante, va a ser importante, a pesar de que, bueno, a veces es solamente un negocio del microclima. Más allá de lo que va a ser el enfrentamiento directo entre los dos candidatos puntuales, ¿qué pasa con el alrededor de los candidatos? En la previa a las elecciones generales ya vimos que a Milei, por ejemplo, le jugó muy en contra eso, con las declaraciones de Lilia Lemoine respecto a la paternidad, con Venegas Lynch hablando de romper relaciones con el Vaticano. ¿Cómo le juega ahora, en este escenario actual, creo que son 12, 13 días que faltan para el balotaje en ese sentido, ¿no? Ahora, por ejemplo, bueno, Guillermo Francos, el asesor de Milei, dijo que Milei no va a ser para nada el Alberto Fernández de Macri. No sé, ese tipo de cosas, ¿vos cómo las analizás? ¿Cómo les impacta el entorno en este contexto? Porque en la Argentina una semana es un montón. Entonces, cada semana cambia. Hay una tendencia a hacer malos encuadres, ¿no? En términos de comunicación, la dirigencia política hay que mandarla a boxes a aprender un poco, ¿no? Digo, ¿cómo afirmamos partiendo de una negación? O cómo manifestamos algo que no debemos decir, ¿no? Esto de, Milei no está loco. ¿Qué dijiste, loco? ¿No? Claro. Ahora, más allá de eso, que es relevante, por cierto, tiendo a creer que en general, a pesar de las cosas que se dicen, hoy vemos una gran pelea de fondo que es entre el voto bronca y el voto miedo. El voto bronca o voto ira, ¿no? Ganó en la PASO, el voto miedo ganó en primera vuelta y quizás el apoyo de Macri al voto bronca pueda desequilibrar en esta pelea final. Digo, claro, pueda en términos potenciales. ¿Por qué? Porque Milei prácticamente creo que estaba a punto de bajarse. Fíjense el detalle, no fue Macri a la casa de Milei, fue Milei a la casa de Macri. ¿No? Parecía que el derrotado era Milei. Totalmente. Creo que ahí hay una razón de peso para entender que ahora Milei tiene una estructura distinta, mayor influencia, fiscalización en provincia de Buenos Aires, donde antes no la tenía. Entonces, ganó volumen. ¿Milei tiene mayor influencia o Macri tiene mayor influencia? Y para el caso es lo mismo. Ahora, fíjense, es la gran jugada de Macri. Claro. Porque si le sale bien, ¿no, Gustavo? Aún perdiendo, Javier. Aún perdiendo, te digo, van a hacer fila para pasarle esa factura. Está bien, pero si Milei saca 49 puntos, ¿qué factura le van a pasar a Macri? Sí, eso es cierto. ¿No es cierto? Digo, sí, si gana, que si le va bien, aún perdiendo, pero con un buen resultado, Macri sale desaparado dentro de sobrevive más Macri que Milei. Para mí, sobrevive mucho más Macri que Milei. De hecho, en la ecuación, si vemos el volumen de importancia de cada uno, hoy Macri sobresale. Y si llegase a ganar, bueno, cambia el contexto de la política argentina, ¿no? Sí. Gustavo, súper interesante. Muy interesante. Nos encantó. Sí. Nos encanta con ciertas personas, como tu caso, poder hablar y no estar pendientes si tenemos que ir a un corte, si tenemos que pasar un tape, qué nos dicen por cucaracha, ¿viste? Si estamos midiendo bien, midiendo mal. Nos encanta poder, ¿viste? Dedicarnos a escucharte, a concentrarnos en lo que nos estás diciendo, a repreguntarte. Así que fue una conversación súper disfrutable para nosotros. Espero para toda la gente que nos está viendo también. Te agradecemos. Gracias, te mandamos un abrazo. Gustavo. También lo fue para mí. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gran abrazo. Gracias. Y disfrutá de Ushuaia, ¿eh? Ay, sí, disfrutá por nosotros. Qué trucha, lindo. Todas esas cosas. Un abrazo grande. Chao. Chao, querido.
de Howard Johnson Mayorazgo. Zen Spa, donde tu mente encontrará su estado de serenidad.